Shalom amigos. Quería llamar la atención sobre un tema que es muy curioso, ¿no? Porque, ¿a qué me voy a referir? Hay como una suerte de idea generalizada, digamos, ¿no? Que la religión, o sea, en este caso el Tanaj, la Biblia, eh, es un vehículo, un instrumento eh, para hacer conocer la fe, en este caso la original judía, ¿no? La Biblia judía. Eh, y por otro lado, la idea es que la fe está en la Biblia y el uso de la razón, la racionalidad, la retórica está en lo que se puede llamar la civilización griega, digamos, ¿no? El tema es fe y razón, esa división. Entonces ahora voy a llamar la atención sobre un dato que es una información que está, obviamente está en la Torá, que es a lo que nos dedicamos en estos comentarios, en donde refuta esta pretendida dualidad, ¿no? De división de papeles. La fe ahí en el Medio Oriente y la razón en la península, digamos, en Grecia, ¿no? Del lado de enfrente. Vamos por el principio, ¿no? Bueno, para empezar. Cuando hablamos de las más remotas épocas, en el principio de las civilizaciones, entre 5.000 y 3.000 años atrás, todos los pueblos, estamos hablando de la zona mesoriental, digamos, de lo que va de la Mesopotamia a Egipto, todas las culturas, todas las religiones, eran todas idólatras o paganas, empleaban habitualmente la adivinación y la magia para interpretar o eventualmente influir en los designios de los dioses, con diferentes modos de acceso, ¿no? Se pretendía descifrar la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves, de leer las entrañas de unos animales desollados. Se recurría a embrujos, hechicería, adivinación y toda esa suerte de efigies de dioses o de determinados objetos de adoración, digamos, o de escarnio a veces, para sacarse las enfermedades de encima, en fin, ese tipo de, ponemos el título como general brujería, digamos, ¿no? Diríamos, a buena pluma, no muy académicamente. Pero justamente esta tendencia es descartada con bastante firmeza en las disposiciones bíblicas de la Torá, donde nos faltan versículos condenatorios de tales prácticas, ¿no? De la hechicería y la adivinación, ¿no? Los nigromantes, en fin, todo aquello. Si tienen por ahí una Biblia a mano, mírense en el Éxodo, Shemot, en el 22:17, y también al final en Deuteronomio, en Devarim, en los versículos 18:9 al 18:12, donde explicitan claramente que eso no se debe hacer, que no se debe ir por ese camino. Y en el caso de Moisés, que es lo que estamos leyendo ahora, en la Torá se nos muestra a un Moisés totalmente prescindente de esas intermediaciones. Él no necesitaba emplear aquellos métodos que hablaba al principio
para contactarse con el Eterno, porque el Dios de Israel, ¿cómo se presenta? Se presenta ante Moisés como un Dios cuya voluntad, o sea, la voluntad divina, se expresa directamente boca a boca, o sea, desde Moisés no le hacía falta otros métodos porque Dios directamente le decía lo que correspondía decirle. Pero no solamente se limitaba a expresar ante Moisés, digamos, preceptos, reglamentaciones y alguna otra sentencia, para ser transmitidos al pueblo siempre, sino que también favorece que Moisés, elegido por él mismo, o sea, Dios fue el que lo eligió para conducir a este pueblo a la tierra prometida, o sea, sino que él lo elige también para que cuestione sus disposiciones. Las disposiciones divinas, sí, Moisés en más de una ocasión se presenta como reluctante, contrario, a hacer caso a lo que el Eterno le dispone que haga, ¿no? Incluso él, ahora vamos a ver un ejemplo, ahora al final, le argumenta la inconveniencia de los consejos o de las disposiciones de Dios en algunas ocasiones. ¿Por qué hice toda esta entrada, digamos, esta introducción? Porque justamente aquí se presenta por primera vez en la historia al menos en esta historia de la Mesopotamia y de la zona circundante de Israel, se presenta una fórmula de contacto con Dios. Prácticamente en el caso de Moisés, como dice la Torá, panim el panim, cara a cara, casi personal, aunque sin dejar de tener en cuenta la diferencia abismal que hay, ¿no?, entre un hombre, por más grande que sea, y el mismo Dios. Hay un antecedente en Bereshit, en el Génesis, que es, si recuerdan, en el breve discurso de Abraham, entre el capítulo 18, el versículo 18, 23 y 18, 32 del Génesis, cuando justamente Abraham le cuestiona al Altísimo su propósito de destruir Sodoma y Gomorra. Se dice, ¿cómo el juez de toda la tierra va a liquidar a los justos junto con los pecadores? En fin. Así que ya lo deben saber cómo terminó la historia, pero bueno, si acaso es ahí donde le digo, entre el 18:23 y 18:32 del libro de Génesis, de Bereshit. Pero es ya más adelante en los libros que estamos leyendo ahora, tanto en Éxodo, o sea, Shemot, como en Números que estamos leyendo ahora, Números es Bamidbar en hebreo, es donde se puede apreciar en toda su plenitud, digamos, este recurso de la argumentación racional y retórica. Se puede llamar oración, dice, es una oración, dice mucho, vale, que sea una oración, pero no deja de ser un discurso racional y armado de retórica. En este caso, por parte de Moisés, en unos cuantos tensos intercambios verbales, como decía antes, cara a cara, con panim el panim, con el Señor, ¿no? Como ejemplo, ya para terminar con este comentario, voy a leer literalmente extractos de una conversación que yo diría que es prácticamente racional, en el capítulo 14 del libro de Números de Bamidbar, que justamente pertenece a la Parashá Shlach, que es la de esta semana. Le voy a leer algunos textos sueltos entre el 14:11 y el 14:20. El Señor dijo a Moisés:
¿hasta dónde me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí después de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con una plaga y los aniquilaré, entonces haré de ti, o sea, le dice a Moisés, una nación mayor y más fuerte que ellos. Y Moisés le responde, pero los egipcios dirán que tú has sacado a esta nación de en medio de ella con gran poder, y si matas a esta nación como un solo hombre, las naciones que han oído hablar de tu reputación dirán que, dado que el Señor no tenía la capacidad de traer esta nación a la tierra que les había jurado, los mató en el desierto. Es decir, aquí Moisés, como podemos ver, ofrece un argumento absolutamente racional y casi diría yo de sentido común, ¿no? Le dice a Dios, ¿cómo vas a hacer esto? Todo lo que hiciste no sirve para nada entonces, ¿no? Entonces luego le dice, salvando esa distancia que hay, ¿no? con el Altísimo, Moisés le dice, te ruego que perdones la iniquidad de esta nación conforme a tu gran misericordia, o sea, apela a la misericordia, porque después de todo estamos hablando de Dios, como has sacado a este pueblo de Egipto hasta ahora. Y ya en el 14:20 el Señor dice, los he perdonado conforme a tu palabra. Es decir, conforme a todo este discurso, bueno, es un poco más, yo leía una especie de resumen, pero en todo este discurso detallado de Moisés, de por qué Dios no tenía que llevar a cabo esa destrucción, se nota esto que les digo, que no tiene nada que envidiar a un filósofo griego, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que está en otro contexto. Acá es lo que plantea la Torá es una novedad que no existía en las demás culturas paganas, como decía antes, o idólatras, que es la relación con un Dios previsible, que puedes hablar con él, que tiene sus principios, que no es como los dioses habitualmente. La idea de los dioses es que se mueven como los humanos por caprichos, por circunstancias. En este caso no. El Dios de Israel tiene esa cualidad diferente. Es así como se plantea. Y aunque haya casos de eventos, se puede decir, mágicos, como cuando él se presenta ante el faraón y el tema de los bastones y las serpientes, en fin, hay escenas de ese tipo, pero no es lo central y no es lo que prescribe la Torá. La Torá dice claramente que no se debe recurrir a la hechicería, a la adivinación y a la nigromancia. Y es este toque cualitativo lo que también incorpora a lo que luego será la clave, digamos, en el desarrollo de nuestra civilización, especialmente de Occidente. Bueno, si hay algún comentario, si no están de acuerdo, pónganmelo en los comentarios y procuraremos responder. En cualquier caso, muchas gracias y chao, shalom a todos. Chao, chao.